Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del módulo 23. Estamos iniciando con nuestra segunda sesión correspondiente a la segunda semana denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito la esquematización y la operatividad a través de la viabilidad de un proyecto, a través de la correcta gestión de cada uno de los recursos que nosotros debemos utilizar para la elaboración de un proyecto. Bien, vamos a retomar un poco de información de la sesión pasada con relación a lo que estuvimos compartiendo como información. Esto con el fin de poder mejorar los trabajos que ya fueron entregados en la plataforma. Recordemos que una de las cuestiones importantes que nosotros debemos tomar en consideración es referente a qué es una actividad y qué es una tarea, de dónde nacen. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, como actividad o tarea lo mismo que tengo exactamente dentro del objetivo general, como la palabra concientizar, porque a su vez el hecho de utilizar ese tipo de palabras ya no está contemplado como una actividad, sino estamos resumiendo lo que es el objetivo general como si fuera una actividad dentro de un proceso de un proyecto. Recordemos que la metodología que debe de contener la tabla es la distribución de las actividades y tareas para la resolución de los objetivos específicos y metas. Entonces, es decir, nosotros tenemos que ubicar correctamente cuáles son las tareas principales que nosotros vamos a tener que elaborar para poder cumplir con esos objetivos específicos. A su vez, distribuir correctamente la gestión de cada uno de los recursos que vamos a estar utilizando para lo que es la correcta gestión de los materiales, de los recursos tecnológicos, de los recursos humanos. Bien, esa parte es muy importante porque sí he visualizado algunos proyectos donde siguen colocando solamente al encargado del proyecto y solamente realizan el copy-paste, al igual que en muchos recursos materiales. Y esto es muy visible. Realmente esto es algo un poco, ¿cómo les puedo decir? Un poco alarmante porque no están reflexionando con relación a lo que están trabajando de un proyecto social. Algo que les he compartido es de que nosotros tenemos que realmente profundizar, reflexionar, analizar qué proyecto social estamos elaborando con el fin de distribuir correctamente la gestión de cada recurso. Si nosotros no gestionamos correctamente cada uno de los recursos, el proyecto deja de ser viable. Más allá de tener una calificación, porque el sistema les va a dar una calificación a algunos trabajos aprobatorias, pero realmente cuando ustedes lleguen a un nivel profesional, los trabajos dejan de ser aprobatorios porque no contienen los elementos necesarios. Entonces sí es muy importante que por lo menos ustedes conozcan cuál es la estructura y por qué la necesidad de cada uno de estos elementos, porque a su vez, cuando nosotros lleguemos a una etapa profesional, ya no va a haber la parte de participación, no va a haber la parte de entrega de tareas, sino a veces muchas de las universidades, ya sea presenciales, van sobre 0/100. Esto va en la parte de lo que saques en tu examen, es lo que va a ir asentado en tu boleta de calificaciones o en tu Cardex. Entonces sí es muy importante que nosotros conozcamos esta parte tan importante y relevante de por qué cada uno de los recursos son importantes para la gestión de un proyecto. No es que el asesor virtual imponga o diga tiene que estar completamente llena. Todo esto está basado en autores. Realmente, si algún trabajo que ustedes coloquen donde ponen un recurso que no aplica, ya sea material, ya sea tecnológico, ya sea humano, ya sea financiero, a mí lo que me gustaría es que me sustenten en qué autor y de qué libro indica que los recursos no son necesarios, ya que cada autor como McGraw-Hill, autores como lo que es los de Adam Smith y otros autores que tenemos como Fernando Fernández Arena, te indican que cada recurso es importante porque a su vez esto nos va a dar la factibilidad de un proyecto. Si nosotros no gestionamos correctamente estos recursos, el proyecto deja de ser viable, deja de ser factible y esto en qué va a repercutir a la larga en la rentabilidad del proyecto. Entonces, todos los recursos son indispensables, pero también es necesario que conozcamos qué recursos son, qué es un recurso material, qué es un recurso tecnológico, qué es un recurso humano, qué es un recurso financiero, por qué la importancia. Un recurso material son bienes tangibles. A veces colocamos palabras como kits, como materiales, donde no especificamos correctamente lo que solicita cada columna. Si nosotros pongo kit de herramientas, pero ¿qué herramientas necesito?
yo necesito especificar correctamente cuáles son los materiales, ya sea a lo mejor tijeras, ya sea a lo mejor libretas, lápices, lapiceros, borradores, hojas. A veces olvidamos todos estos elementos tan básicos que tan solo ver la tabla y ver la tarea y la actividad te indica cuántos materiales vamos a requerir, pero estamos omitiendo todo esto. Cuando nosotros vemos la evaluación del proyecto, identificamos la necesidad que tiene cada proyecto y la gestión. Entonces, por ejemplo, de igual manera entra en el recurso humano, donde coloco yo, yo mismo, pero la palabra alusiva es quién es yo mismo, quién cumples, o sea, cuál es tu perfil, cuáles son tus tareas. Para que nosotros podamos definir correctamente el recurso humano, necesitamos identificar sus tareas para que a su vez ustedes puedan definir cuál es el puesto que van a ocupar. Vean, véanlo ustedes mismos como si ustedes fueran reclutadores de personal. En su momento, como son líderes de un proyecto, ustedes tienen que hacer una contratación. Dentro de todo lo que vemos en el aspecto generalizado de un proyecto, entra algo que es el aspecto legal, porque no solamente es decir, voy a contratarlo, sino debe de haber un contrato colectivo de trabajo. Dentro de los contratos colectivos de trabajo, ustedes están trabajando bajo proyecto, es decir, tienen una fecha de inicio y tienen una fecha final. ¿Cuál va a ser la diferencia que existe entre un contrato colectivo y un contrato por tiempo indeterminado? Es que el tiempo indeterminado son empresas que continúan y siempre están en movimiento, pero los contratos por proyecto solo son los que cubren una necesidad, como les explicaba, los censos poblacionales, como las encuestas de Enduti, como los partidos políticos. Visualícenlo de esta manera. Vamos con un claro ejemplo. Cuando empezaron las campañas electorales, los políticos que estaban o que se querían lanzar para alguna diputación, para alguna senaduría, no pueden trabajar ellos solos. Sería imposible que yo dijera, voy a trabajar en el distrito 14 de alguna ciudad X. Veo la demografía de población, un universo de población que sobrepasa las 10,000 personas. Si yo digo, voy a atender a todas las personas, es algo que se convierte de subjetividad a un sueño. O sea, no es algo objetivo. Por eso, esas personas se encargan de contratar a otras personas y esas otras personas, si ustedes lo han visto, gestionan a la sociedad, o sea, llaman a la sociedad para que participe. Les dan un pago a cambio, una remuneración a cambio de participar por el proyecto. Es lo mismo. Imaginen ustedes que contratan el personal y en su estimación de recursos ustedes no contemplan correctamente el recurso financiero. Yo coloco una cantidad X en el recurso financiero. Está un ejemplo, tengo un proyecto que está elaborado a 12 meses y tengo recursos materiales, tengo los recursos tecnológicos, tengo el pago del recurso humano que debo de contemplar por 12 meses y en el recurso financiero coloco 1,000 pesos recurso estimado. Si nosotros visualizamos esa cantidad, desde ahí vemos el parteaguas de que no es viable el proyecto. ¿Cómo con 1,000 pesos yo voy a pagarle una quincena al recurso humano? Por eso ustedes veían en la plataforma, dentro de esa columna, ahí les especifico una palabra, por ejemplo, honorarios para quien realice la tarea. Pero sabemos perfectamente que la palabra honorarios solo corresponde a lo que es la parte de el personal o el recurso humano, porque honorarios dentro de lo que es la parte de la administración, nos indica que es el pago remunerativo que se le da a una persona por el servicio ofrecido durante una hora determinada. Esto es el honorario, a diferencia de una quincena, a diferencia de una mensualidad o de un salario, porque ahí vamos a definir la palabra salario. Entonces, un salario quincenal o un salario mensual es base a un contrato de tiempo indeterminado. Entonces, tenemos que gestionar correctamente los recursos para que nosotros podamos cumplir con los aprendizajes esperados. Es correcto, Sergio, es lo que acabo de explicar precisamente. O sea, el contrato por obra determinada, eso es algo también importante que les quiero compartir, que les había dicho desde la sesión 1. La tecnología de Zoom que yo utilizo, y precisamente para que ustedes puedan acceder a la participación activa, es necesario que ustedes levanten la manito y que en su momento, cuando ustedes solicitan la palabra, aperturen su micrófono para darles la palabra y den la participación activa en la temática que estamos exponiendo para que se pueda tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a su vez
¿Por qué es la diferencia entre otros módulos, como les explicaba, del YouTube a una tecnología de Zoom? En YouTube, muchos de los asesores virtuales no pueden saber si realmente el alumno está escribiendo. Y a veces solamente es la pregunta para que digan, participación activa, se la coloco el estudiante. Pero realmente no hay una reflexión que me vaya a indicar a mí si realmente se está comprendiendo la temática que se está explicando, se está exponiendo. Por eso va la relevancia de en este módulo, como es un módulo de un proyecto final, necesitamos que su participación activa sea de viva voz. Por eso les compartía en la primera sesión el aula invertida, de que en su momento, si ustedes quieren tomar la palabra y quieren explicar la temática, adelante, bienvenido, para que yo pueda tomar esta participación y se le coloque al finalizar la sesión. Bien, cuando hablábamos en la última sesión de qué es un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Entonces, veíamos algo tan importante. Saber cómo asignar los recursos nos va a permitir a los inversores mantener el control del presupuesto del proyecto desde el principio hasta el final. Cuando nosotros asignamos los recursos, vamos a asegurarnos de tener los suficientes medios para llevar a cabo las tareas del proyecto. Es decir, yo coloco una tarea, coloco una actividad, coloco una tarea, yo voy a requerir de todos esos recursos. Si yo no los gestiono correctamente, ¿cómo yo puedo realmente hacer que esa tarea funcione? Cuando yo distribuya esos recursos dentro del cronograma de trabajo, no me va a permitir tener el acceso a. Entonces, no voy a poder cumplir con las metas asignadas. Asignar recursos también nos va a ayudar a determinar cuánto tiempo nos va a tomar completar una tarea. Y si se realiza un seguimiento de los costos, cuánto nos va a costar la misma. Esto viene muy ligado a la parte financiera. Imagínense que asignamos incorrectamente los recursos. En lugar que tengamos una curva de tendencia como lo que tenemos aquí en la parte azul, que vaya en ascenso para decir que mi proyecto va bien, que tengamos una curva de declive en la que estamos teniendo pérdidas. Una pérdida plausible en cualquier tipo de proyecto es un proyecto que ya no tiene un seguimiento que se le puede dar. Cuando hablamos de viabilidad, cuando hablamos de factibilidad, cuando hablamos de solvencia económica, la solvencia económica es la capacidad de adquirir deudas. ¿Cómo yo puedo solicitar más adelante en mi estudio financiero un préstamo financiero a cualquier institución bancaria si no tengo la solvencia para pagar? Imagínense, vamos con un ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que los bancos hacen hacen un estudio de buró de crédito y checan si han tenido historial crediticio o no? Y si no han tenido, empiezan a hacer un estudio socioeconómico para verificar cuánto ganan, dónde trabajan, cuánto es sus gastos mensuales. Todo esto les sirve precisamente para poder determinar cuál es su capacidad de solvencia y si realmente es viable proporcionarles una tarjeta de crédito, porque para mí, institución financiera, si yo les otorgo una tarjeta de crédito y no tienen la solvencia para adquirir esa deuda, yo voy a tener una pérdida, porque al final me van a dejar de pagar y sabemos que las deudas de carácter civil no tienen una forma de cobrarse. O sea, por eso cuando muchas de las personas dejan de pagar una tarjeta de crédito, esta pasa primeramente al buró, posteriormente se vende la cartera de clientes morosos a un despacho jurídico y el despacho jurídico es el que se encarga de hacer cobranza extrajudicial. ¿Por qué la palabra extrajudicial? Porque precisamente no es de una orden judicial o que venga de un juez que nos indique que puede tener un carácter mercantil o que nos puede afectar directamente en la parte legal. Esto lo van a hacer como una forma de presión para poder buscar una solución y recuperar algo sobre los pagos que nosotros quedamos como adeudo. Y esto lo mismo sucede en las empresas. Tenemos que tener esa capacidad y para poder gestionar correctamente los recursos, vamos a determinar que recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos van de la mano. Quiere decir que cualquiera de los recursos que aparezca en cualquier tipo de proyecto es un proyecto sin viabilidad. Entonces tenemos que prever esta situación. ¿Y cómo lo vamos a estimar? ¿Cómo hacer correctamente la planificación y estimación de recursos de un proyecto? El éxito de la gestión de un proyecto se apoya en el proceso de estimar correctamente los recursos de las actividades que lo componen. Estos deben de ser determinados por la dirección del proyecto. ¿Y quién es el director del proyecto?
el estudiante. Hoy en día, ustedes mismos son los directores de proyecto, gestores de proyecto, encargados de proyecto, leads de proyecto, y lo tienen que hacer lo antes posible. Idealmente, antes de que el proyecto se ponga en marcha. Por eso les compartí al inicio de este módulo que lo que nosotros realmente estamos haciendo se llama anteproyecto. Cuando nosotros ya ponemos en marcha el anteproyecto y pasa por la revisión de los directores de proyecto, identificamos esas áreas de oportunidad y decimos, va, visto bueno, pasa. Empezamos a hacer los estudios que componen a un proyecto, que son estudios de mercado, estudios técnicos, estudios económicos, estudios de impacto ambiental y estudios legales. 5 estudios para poder determinar si el proyecto se puede llevar a cabo o ya no. Entonces, todo esto va a impactar a través del marco teórico, de una metodología de investigación. Aquí sí entra la parte del recurso financiero, donde ya podemos determinar exactamente cuántas computadoras debo de comprar o si me va a donar, ya sea ahora sí el gobierno, algunas computadoras o algún material, ahí sí, porque voy a elaborar balance general, balance de estado de pérdidas y ganancias, un estado de resultados, y todo esto me va a poder determinar 3 fórmulas que vamos a ver en la siguiente semana: tasa interna de retorno, valor presente neto y valor actual neto. Esas 3 fórmulas que acabamos de escuchar simplemente nos van a poder determinar la factibilidad del proyecto y cuándo se puede recuperar la inversión inicial que nosotros realizamos. Porque decir, elaborar un proyecto con recursos propios sería algo no viable. ¿Qué es la estimación de recursos? La estimación de recursos va a consistir en la planificación y garantía de la disponibilidad de los mismos para asegurar el buen desarrollo y el éxito del proyecto. La gestión de los recursos disponibles es esencial para cualquier proyecto y debe tener en cuenta incluso, otra vez, lo que decía un momento anterior, antes de que el mismo comience. La gestión de las cantidades de recursos necesarios, así como su optimización, son 2 factores clave para cumplir a cabalidad la entrega del proyecto. Es decir, yo no tengo correctamente la gestión, cuando yo entrego un proyecto, no tengo el sustento que yo pueda decir, ahora sí lo voy a presentar ante el gobierno. Tengo el proyecto que yo elaboré con estrategias propias, indistintas a lo que ellos han puesto. Yo se lo presento a la oficialía mayor del gobierno, me va a decir, no, pero tu proyecto no está bien gestionado. O sea, ¿qué soporte puede haber si realmente yo no tengo una buena investigación, un buen análisis? Y ahí viene el parteaguas, no tengo el soporte. Entonces, ¿cómo los debo de estimar? Bien, dice aquí, la estimación de los recursos está anclada a la gestión de un proyecto en el sentido más amplio, pues incluye diferentes aspectos relacionados con el proceso, tales como la proyección de la duración. Algo que hemos venido tomando muy a consideración desde semana 1 es esta palabra, la proyección de la duración. ¿Cuánto tiempo les va a tomar resolver su proyecto? ¿Cómo determino ese tiempo de duración? ¿Por qué yo puedo decir que los proyectos, un proyecto micro o un proyecto macro, es diferente un tiempo a corto plazo a un tiempo de largo plazo? Porque la diferencia va a radicar que la naturaleza de los proyectos sociales viene la palabra concientizar. Y de cualquier índole que nosotros la veamos, si hablamos de concientizar, requiere de grandes tiempos y requiere de grandes esfuerzos. Esto va a implicar que realmente yo necesite investigar cuánta población, a quién es el público objetivo, porque a lo mejor si yo hablo de un proyecto de bullying escolar, no me voy a dirigir a todo el público, sino voy a estar centralizado en lo que son niños y adolescentes, supongamos. O a lo mejor mi público objetivo son personas o niños que van desde los 6 años hasta los 12 años. Entonces yo tengo que investigar cuánta población hay en este estado o municipio para que yo pueda determinar esa temporalidad. A su vez, esto me va a servir para determinar el coste de las actividades que es mi presupuesto provisional. Por eso les compartí en la última sesión que el aspecto del recurso monetario en este momento no es algo tan influenciable. Por eso les compartí que pueden utilizar la palabra dinero en efectivo. Sin embargo, les explico y les vuelvo a compartir cuál es su naturaleza. La naturaleza para poder determinar, o la fórmula que se emplea dentro de la administración, es recurso material más recurso tecnológico más recurso humano multiplicado por la cantidad de meses del proyecto. Eso me va a dar el presupuesto provisional de mi proyecto. Entonces yo puedo tener un estimado de cuánto voy a requerir. Eso quiere decir que es, como lo dice, estimado, porque no es algo tan exacto. La exactitud
va a venir en la parte del estudio financiero. La estructura de desglose de los recursos identificados por categorías, humanos, materiales, tecnológicos, etcétera. Todo lo que vayamos a utilizar. La asignación de recursos para cada actividad según perfiles y habilidades. Aquí viene algo también importante que vimos en la última sesión. ¿Cuáles son los recursos humanos que yo voy a necesitar para mi proyecto? ¿De dónde nacen? Aquí viene. Viene según perfiles y según las habilidades. De acuerdo a las actividades y las tareas que yo estoy elaborando, ¿qué perfil es el idóneo para que la pueda desarrollar? ¿Qué personas voy a necesitar especializadas en el tema? ¿Puedo decir yo, no necesito una persona especializada? Tendría yo que tener un sustento para decir no necesito ninguna. Porque si hablo sobre temas de escasez de agua, a lo mejor yo requiero una persona que sea especializada en que me diga sobre la contaminación del agua, sobre qué problemas puede tener si existe demasiada contaminación en el ambiente. O sea, yo necesito de alguien porque yo no sé sobre el tema. Entonces yo tengo que buscar a alguien que realmente le pueda explicar a la sociedad qué problemas de salud existen, qué pasaría si toman agua de ahí, o qué pasaría si se acaba el agua, etcétera. Algo que pueda convencerlos y que tenga una base sustentable. De igual manera, ¿cómo le pagaría yo al recurso humano si no tengo quien vaya a elaborar una nómina? Yo no sé elaborar nóminas, no sé cuál es el impuesto neto a retener, no sé cuál es el ISR, no sé cómo determinar lo que es el IMSS, o sea, no puedo determinar todas las deducciones que va a tener mi nómina para poder pagarle a un empleado. Entonces yo tengo que tener a un especialista en administración o un contador. Entonces, otro, si yo tengo un proyecto de cualquier índole, vamos a que tener una persona que sea un ayudante general, definitivamente. ¿Por qué? Porque a su vez esas personas me van a poder ayudar, ya sea en la limpieza, ya sea en los trámites administrativos, ya sea que yo lo mande a hacer una diligencia, porque yo no lo voy a hacer. Yo tengo que visualizar, tengo que supervisar que realmente esas actividades y esas tareas se estén cumpliendo en tiempo y forma, que es lo que va a impactar en la siguiente semana, en la parte de nuestro cronograma de trabajo. Todo esto debe de estar coordinado por él o la directora del proyecto, el cual debe de asegurarse de que el mismo sea rentable y los plazos se cumplan. Veamos ahora cómo vamos a llevar la estimación de los recursos. Primeramente, tenemos que estimar las necesidades. Según los diferentes tipos de recursos que pueda requerir tu proyecto, debes de estimar todas las necesidades con la mayor precisión posible. Para ello, vamos a identificar los recursos, ya sea internos o externos, y construir una estructura jerárquica para los mismos, categoría y tipo, lo que estamos viendo en nuestra fase 4. ¿Quién es nuestro personal? ¿Bajo qué mando estamos? Yo, director de proyectos, ¿quién me va a servir? A lo mejor yo requiero una secretaria particular, a lo mejor requiera de un jefe de oficina, a lo mejor requiera de un contador. ¿Quién es mi mando medio y quién es mi planta base? O sea, ¿quiénes son los obreros? ¿Quiénes van a ser los colaboradores que van a hacer el soporte de mi proyecto? Entonces yo tengo que empezar a identificarlos para poder definir mi estructura organizacional interna. Este paso no es evidente, dice, teniendo en cuenta que debe de realizarse antes del comienzo del proyecto, en un momento en el que todavía hay incertidumbre sobre cómo se va a llevar a cabo. Crear un plan de gestión. Esto también lo vimos en la justificación, crear un plan de acción, un plan de gestión. Dentro del marco del Project Management, que es la gerencia de proyectos, la planificación representa visualmente la organización de las necesidades de los recursos, ya sean humanos, materiales o financieros, durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, cuánto tiempo lo estoy trabajando yo dentro de mi proyecto, ya sea 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de su universo de población. Pues lógicamente yo voy a tener la necesidad de adquirir ciertos recursos, ya sea de forma indefinida o puede ser a través de una renta. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir que voy a tener el Internet por tiempo indeterminado, sino eso va a ser por un tiempo determinado. Yo voy a hacer una contratación a lo mejor por 1 año y voy a tener que pagar 1 año de Internet para poder trabajar, ya sea con dispositivos móviles, ya sea con tablets, con los materiales que vaya a necesitar mi propio personal para que puedan cumplir con sus actividades y sus tareas. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de recursos? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? Otra vez, vamos a ver aquí esa flecha que viene, va y viene, nos indica la disponibilidad de cada uno, materiales, técnicos, humanos y financieros. ¿Y qué es cada uno?
Recursos humanos. Estos son quizás los recursos más importantes, pues son los que hacen el trabajo. Consisten en individuos, grupos de personas y entidades que ayudan a llevar a cabo las necesidades o las actividades necesarias para el buen funcionamiento y la finalización del proyecto. Su importancia radica en ser los que poseen el conocimiento y el know-how. El know-how es una técnica de administración que se utiliza en el project management que se llama saber cómo. Y esto nos va a identificar las habilidades, los conocimientos técnicos, la experiencia empresarial que tenga el perfil que yo vaya a contratar, y esto me va a ayudar a determinar si la tarea se va a poder asignar a ese recurso. Esto va a conformar un equipo competente y multidisciplinario que cuenta con la experiencia y las calificaciones necesarias para ejecutar el proyecto. Es decir, por eso vemos que dentro de la parte de la fase 4 nos hace una pregunta alusiva. ¿Qué pasaría si no contamos con colaboradores? Relativamente, si no contamos con colaboradores, el proyecto no se puede llevar a cabo. Desde el inicio, por el universo de población con el que vamos a trabajar, sería algo indispensable que nosotros tengamos al recurso humano competente para poder llevarlo a cabo. Recursos materiales. Estos incluyen materias primas y materiales, máquinas, herramientas, equipos, programas informáticos, instalaciones, etcétera. Puede tratarse de bienes que se disponen a disposición del proyecto temporalmente, que pueden volver a utilizarse más tarde, o de bienes fungibles que pueden utilizarse en una cantidad determinada y tienen un costo unitario. Por ejemplo, si yo necesito comprar alguna computadora, porque a lo mejor no tenga cómo rentarla o porque no rentan computadoras, ese bien va a ser un bien tangible y va a ser un activo fijo que le va a servir a mi empresa, a mi proyecto. Por ejemplo, los bienes consumidos o las materias primas procesadas no estarán disponibles para nuevos usos. La inversión en estos recursos debe determinarse en términos de presupuesto, tiempo y calidad deseada. Por ejemplo, dentro de lo que es la parte contable, cuando determinamos en nuestro balance general, vamos a ver edificios, maquinaria de equipo, materias primas, vamos a ver equipo mobiliario de oficina, terrenos, y esto me va a poder determinar cuáles son esos rubros para poder identificarlos y seleccionarlos y ahí sí colocar su precio exacto, pero todavía eso no lo estamos viendo nosotros en esta parte. Siguiente, recursos financieros. Los recursos financieros corresponden al presupuesto del proyecto. Cada proyecto tiene un costo y por lo tanto requiere de financiación. Estos se suelen utilizar para financiar la remuneración del recurso humano, la compra o alquiler de los recursos materiales, otros costos como gastos de viaje, por ejemplo. Esa necesidad a veces puede suceder en muchos proyectos. Por ejemplo, si a lo mejor en la alcaldía donde yo estoy trabajando, véanlo de esta manera, es una alcaldía muy amplia, imagínense que ustedes le manden a uno de su personal a una distancia muy lejana. Ustedes tienen que pagarle el gasto de transporte, pero a veces no lo contemplamos correctamente. Tienen que pagarle viáticos, tienen que pagarle su comida para que ellos puedan cumplir con su tarea. Por eso esos otros costos entran dentro del balance general. El recurso tecnológico. Estos corresponden a las tecnologías que se emplean para el diseño del proyecto. Estos recursos no son inagotables, sino que tienen como límite el plazo de entrega del proyecto. De ahí la importancia de saber cómo manejarlos para alcanzar los objetivos, como les explicaba, por ejemplo, el Internet. ¿Cuál es un recurso tecnológico que yo puedo tener y que a lo mejor yo necesite comprarlo por tiempo indeterminado? Paquetería eh, de Office o algún software especializado como sistemas de gestión de proyectos que no los puedo comprar a lo mejor por tiempo determinado, sino que compras alguna versión para poder realizarlo. Entonces, esto va a poder tener un costo extra dentro de mi proyecto y yo lo tengo que contemplar dentro de esa gestión. Cuando nosotros determinamos correctamente todos estos recursos, nosotros empezamos a identificar correctamente la gestión. Bien, cuando hablamos ya de correctamente la gestión, su proyecto empieza a ser viable. Pues yo ya tengo la viabilidad que me va a poder determinar la factibilidad de la siguiente semana. Bien, hasta aquí tienen una duda con respecto a esta información. ¿Quieren hacer alguna participación activa? Adelante. No, asesor, Adelante, todo claro, gracias. adelante Sergio. Adelante, Sergio.
Bueno, mientras aperturas tu micrófono, adelante, Magdaleno. Sí, muy buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Entonces, podríamos decir que para lo de un microproyecto es necesario implementar mucho personal. O, Para un, o solamente. para un micro no, porque Ajá, velo de esta manera, Magdaleno. Si, por ejemplo, tú haces la apertura de una tienda, ahí sí te puedes determinar que a lo mejor tú solo la puedes aperturar, porque no requiere de grandes esfuerzos, sino que no vas a concientizar a nada. Tú ya sabes qué materia prima necesitas, ya sabes cuánto va a ser tu inversión inicial, empieza a hacer tu lista de materiales, ahí sí tú puedes trabajarlo solo. Pero cuando hablamos de proyectos de concientización, ahí sí requerimos del esfuerzo de la sociedad más tu esfuerzo propio. sí, muchas gracias, asesor. A ti. Adelante, Geraldine. Sí, buenas tardes, asesor y Buenas tardes. compañeros. Mi duda es referente al estudio que nos comentaba, asesor, de Ok, que al final adelante. se va a hacer de vialidad. De hecho, esta semana se llama estudio de viabilidad. Lo que ustedes Ajá. están realizando dentro de este cuadrito que ven, que les solicita la plataforma, se llama gestión de los recursos. Dentro del estudio financiero, que nosotros no lo vemos aquí porque no nos adentramos a esto, el estudio financiero te indica esta tabla, pero ya más profunda, donde ustedes determinan correctamente, por ejemplo, cuántas computadoras, cuántos lápices, cuántos lapiceros, cuánto personal. Lo que ustedes visualizan aquí es para que conozcan esa viabilidad de dónde nace. Entonces, lo que estamos conociendo aquí dentro del módulo 23 es esa estructura. No la estamos profundizando al 100%, pero a través de gestionar correctamente los recursos, identificar esa viabilidad. Si mi proyecto es de índole social, ¿cómo sería el estudio de mercado? Ok. Si tu el estudio de mercado nos sirve para identificar la demografía de población. El nombre estudio de mercado no se va muchos por la palabra decir mercado. ¿Quién es mi mercado? Mi mercado es tu público objetivo, lo que vimos en la justificación. Cuando yo identifico a qué sector me estoy dirigiendo, yo ya puedo hacer una segmentación de mercado. Cuando hablamos de segmentación de mercado, quiere decir que de un universo de población, yo puedo segmentar y sacar una muestra. Al sacar una muestra, yo puedo utilizar un instrumento de valoración para hacer encuestas y poder determinar la necesidad de este proyecto, si realmente se puede llevar a cabo o no. Eso me va a poder ayudar en el estudio de mercado. Correcto. Muchas gracias, asesor. Así. Sergio, ahorita que regresemos de la sesión, y Blanca, les doy la palabra para que participen, por favor. Nos desconectamos de esta link y nos volvemos a reconectar para seguir con la sesión, por favor. Ay, no, ¿por qué?